amigos, ¿hoy qué nos traes? Hoy traigo dos historias de, para mí, mi molécula favorita, digamos, mi medicina favorita, que es el DMT, Vale. la dimetiltriptamina, o también conocida como... ¿La molécula de Dios? Sí, la molécula de Dios. Se le conoce como la molécula de Dios porque es muy típico tener... Bueno, muy típico, no es que sea ni siquiera típico, es como casi imposible no tener viajes espirituales con esta molécula. Conocimiento, o tiene como mucha idea de conocimientos, tiene como mucho fondo de conocimiento ancestral. En la selva, en la Amazonas, se lleva usando durante hace generaciones y generaciones, miles de años, como herramienta espiritual e incluso, bueno, a nivel chamánico, ¿no? A nivel espiritual chamánico, a nivel tribal, pero incluso lo usan como para dirigir toda su vida, ¿sabes? No solamente a un nivel más espiritual, religioso, podríamos llegar a decirlo, no en el sentido occidental de la palabra, obviamente, pero sí como lo usan los chamanes para guiar a su tribu, etcétera. O sea, muy, muy interesante. Claro, yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que es la única sustancia, molécula o químico que se genera en tu cuerpo al nacer y al morir. Bueno, lo podremos ir comentando luego si no, pero sí que es cierto O en los que sueños también, ¿no? eso es, o sea, hay muchas teorías, o sea, bueno, las historias que traigo hoy son muy, muy interesantes. Una es DMT fumado, DMT sintético suele ser a veces, también puede ser en bufo, luego comentaré más en específico. Y la otra es ayahuasca, la conocida ayahuasca, ¿no? Como lo que comentaba ahora, que se toma sobre todo en la selva, o viene, mejor dicho, de la selva, porque hoy en día se toma alrededor del mundo. Y lo que pasa, ¿qué pregunta me has dicho? Perdona, que se me ha ido. Que al final es, como sí. yo la he conocido, es algo que genera tu cuerpo al nacer y al morir, como al ser un proceso que te... Perdón. Jesús, hermano, que te separa de la dualidad, ¿no? Y que puede ser como un momento duro, como que el DMT hace como de... No sé cómo decirlo. De puente. De puente, para que sea un puente plácido, ¿no? De ahí por hecho que dicen que morir, una muerte pues tranquila, no accidentes. Muerte dulce. Exacto, son como incluso el cuerpo lo sabe y empieza a generar como esas sustancias para que sea la transición hacia pues otra vida, ¿no? Sí, y el hecho es que el DMT es un poco complejo, un poco delicado y no está del todo... Claro, aún se sigue investigando, esa es la historia, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si... Bueno, se sabe a ciencia cierta que el cuerpo lo produce, porque se han encontrado trazas en sangre, en el cuerpo en general, ¿no? En sangre, en órganos, se ha encontrado en los pulmones, en la mucosa, ¿no? El intestino, el hígado, etcétera, en pulmones. Se ha encontrado en varios órganos, en el cerebro, en la glándula pineal, es donde mayor concentración se ha visto, por eso se habla, ¿no? De que la glándula pineal tiene esa importancia de generar el DMT, etcétera, aunque no se ha demostrado todavía, o no se sabe si es la glándula pineal la que lo produce al cuerpo. Pero sí, o sea, tenemos una forma endógena de producir DMT, o sea, endógena significa propiamente por el cuerpo, ¿no? A través del cuerpo, de producir el DMT, la dimetiltriptamina, y se asocia con eso, con lo que comentas tú, ¿no? Con las experiencias cercanas a la muerte, al nacer hay un pico de generación de DMT. Cuando tenemos un estado también en fases de sueño REM, se teoriza, porque esto también, de nuevo, no se ha terminado de encontrar estudios, los estudios no se termina de encontrar el momento exacto, pero se teoriza que en la fase REM, cuando estamos soñando, hay un pequeño pico de DMT y por eso tendríamos sueños. Visiones, etc. En teoría. De todas formas, las historias que traigo hoy, claro, el DMT, la dimetiltriptamina, al tomarla, al inhalarla o al ingerirla, puedes llegar a unos estados mucho más alterados de la conciencia, pero en este caso, sobre todo estados más espirituales, más... Bueno, son distintos, ¿no? Ya veremos. Para mí es mi medicina favorita, con diferencia, y eso que solo tomé una vez en un retiro, pero lo tomé 2 noches seguidas. Pero definitivamente se nota el cambio, se nota la diferencia entre, yo qué sé, la psilocibina, por ejemplo, con la dimetiltriptamina. Yo sí que noto una diferencia muy grande, aunque son reinos muy similares, por no decir el mismo reino, pero entras quizá por otra puerta, con otra, no sé, la intención con la que la tomas seguramente también es distinta. Y en este caso vengo a contar 2 historias que son, bueno, pues alucinantes, ¿no? De cómo entras, ves reinos, ves entidades, personas, algunas humanoides, otras no. Como gente tiene literalmente una especie de cirugía espiritual. O sea, de hecho, la que vamos a contar la primera es una cirugía, entre comillas, espiritual. Es muy loco. Como tiene incluso sus propias normas. ¿De acuerdo? Que esto es algo que vamos a comentar. Igual que aquí, en esta realidad, ¿vale? Que vivimos, tenemos ciertas normas que
tú, yo, todo el mundo estamos de acuerdo, digamos, y esto es algo que cuenta Zoltan, que es el que traigo para la primera historia, que lo comenta así, ¿no? Como que pone este pretexto o digamos que este contexto. Esta realidad que vivimos tiene ciertas normas en las que todos estamos de acuerdo. Lo físico no se puede atravesar, necesitamos aire para respirar, día, noche, todas estas normas, que son normas, son reglas de la realidad. Y estamos de acuerdo porque todos vemos el cielo azul, todos sabemos que no se pueden atravesar las paredes y todos sabemos que si te atropella un camión por encima, pues te falleces. Por tanto, estas normas aplican en esta realidad que vivimos. Pues este reino espiritual también tiene ciertas normas, ciertas, no diría costumbres, pero sí como pautas a seguir, ¿no? Pues es decir, pues hay algo que, o sea, no sé, tú aquí no puedes atravesar una pared. No porque no puedas físicamente, porque en teoría los átomos son 99% vacío y hay formas, se han hecho experimentos en las que átomos o fotones o partículas pueden pasar de un lado a otro. Bueno, es un poco cogido todo con pinzas, ¿no? Física cuántica es un poco complicado de explicar. Pero aún así, a nivel macro, estamos de acuerdo en que no podemos atravesar una pared. Sí, hay reglas en el 3D, básicamente. Claro. ¿No? ¿Qué pasaría si tú a mí me ves atravesar una pared? Es como, tío, no es de este mundo. O sea, tú ahora mismo te estás saltando las reglas, ¿no? Te estás saltando las normas de esta realidad. Pasa algo por el estilo. Pues con el DMT pasa similar. Tiene unas normas, tiene unas pautas y la historia con la que vamos a empezar hoy es la de Zoltan Bathory. Antes de eso, un poco, el DMT realmente, ¿de dónde viene? ¿Viene de una planta? ¿Viene de...? Bueno, pues entonces, claro, a ver, depende. Esto es algo que quería comentar también durante la historia. El tema del DMT es un poco complejo porque, de nuevo, es una molécula. Es una molécula que el cuerpo produce, la dimetiltriptamina, es una triptamina, es una amina. Y viene, o sea, claro, ¿de dónde viene? Es como decir, ¿de dónde viene el oxígeno? ¿No? Pues bueno, está ahí, ¿no? Claro, pero... En este caso, la forma más común o de las más comunes de tomarla es o bien oralmente, ¿vale? Ingerirla con una bebida que se hace, pues, es originaria de la selva amazónica, que es la ayahuasca, nace de la liana, la propia liana de la ayahuasca, que contiene bueno, no sé, realmente no sé, creo que la liana contiene el inhibidor y la chacruna, el arbusto, contiene el DMT. O sea, el árbol, ¿no? La chacruna tiene el DMT. Claro, hay un árbol, un arbusto, son unas hojas realmente, ¿Vale? Creo que es un arbusto, si no me equivoco, que las hojas contienen un alto contenido de DMT, dimetiltriptamina, y otras triptaminas, otras aminas creo que también tiene en esa hoja, que si tú la ingieres, y aquí viene la particularidad de sobre todo la ayahuasca, si tú la ingieres, ese DMT no te produce ningún tipo de visión, no te produce ningún tipo de experiencia, porque nuestro estómago, antes de que pase al intestino, ¿vale? Ese DMT, esas hojas, si cocinases ese brebaje y te lo tomases, antes de que llegue al intestino, que es ahí donde se empieza a producir, a descomponer o enviar al torrente sanguíneo el DMT, la dimetiltriptamina, no la molécula, antes de que pase eso, nuestro estómago tiene un inhibidor de esa MAO, ¿vale? O sea, tiene un IMAO, el estómago, IMAO viene de inhibidor, la I, IMAO, ¿cómo es? Monoaminoxidasa. Una monoaminoxidasa es simplemente una enzima que se encarga de precisamente descomponer aminoácidos, descomponer moléculas, por ejemplo, para que la comida se transforme en proteína, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tenemos un inhibidor específico en el estómago, un inhibidor de una enzima que es el DMT, precisamente. Por tanto, si lo tomases, no tendrías ningún efecto. Te podrías llegar a tener un efecto más o menos, porque al final estás metiendo más DMT del que procede en el cuerpo o del que sueles tener habitualmente. Sí que tienes procesos, de hecho, si tomas solo la liana, por ejemplo, porque si tomas el DMT, ya te digo, el cuerpo lo asimila. Si tomas solo la liana de la ayahuasca, que es la que tiene el inhibidor de nuestro inhibidor, o sea, necesitamos un inhibidor para inhibir nuestro propio cortafuegos. Si tomas esta liana sin el arbusto que te da la DMT, sí que puedes llegar a tener estados como disociativos, pues tienes la purga también, porque te va a hacer purgar, obviamente, te va a hacer vomitar seguramente, o sentir un poco de malestar. Y puedes llegar a tener estados tener más o menos visiones, tener algo de visiones,
porque ya tenemos DMT en el cuerpo. Por tanto, si desactivas el inhibidor, el DMT que tengas en el cuerpo va a llegar, ¿no? Claro. ¿Crees que está relacionado pues, con el tema de la iluminación o... No, imagínate, pues, en una meditación profunda o gente que de repente se ilumina. ¿Crees que el DMT es parte importante de esto, que al final es tener visiones o sentir mucha paz, sentirte conectado con el entorno? Pues hay muchas teorías sobre esto. Sí que se teoriza que en estados muy profundos de meditación puedes llegar a tener una segregación de DMT, aunque, de nuevo, es muy complejo, porque es que el DMT también es muy complicado de medir, es complicado de, ¿cómo decirlo?, como de verificar, de medirlo, ¿no?, de chequearlo durante el proceso, ¿no?, porque literalmente está en la sangre, bueno, es complejo. Aunque se están haciendo muchos experimentos, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, inyectando DMT inyectado a personas en clínicas, o sea, bueno, en un entorno súper mega controlado, obviamente. Pero, ¿gente que está enferma o gente normal? No necesariamente, muchos experimentos se están haciendo simplemente por el hecho de entender cómo funciona la conciencia, y la gente está durante a lo mejor 5 horas en un estado de DMT profundo como si estuviera inhalado. Porque la diferencia entre inhalar, fumar, o ingerir, tomar por vía oral, por una bebida, es abismal. Cuando lo fumas... Es instantáneo, ¿no? Claro, el viaje es instantáneo, dura de 10 a 15 minutos y es mucho más poderoso. Es una disolución total y completa del ego. No hay viaje como tal porque no hay nadie que viaje. No sé si me explico, es un poco complejo de entender. Sí, te fundes con la unidad Claro, directamente. Yo no he tenido ocasión de tomarlo, pero por lo que se cuenta, ¿no?, efectivamente es una especie de te fundes ahí, ¿no? Y llega un punto en el que sí que eres pura conciencia. Entonces lo que te traes es a veces más complejo de analizar, porque cuando eres pura conciencia no hay mente que pueda analizar esa pura conciencia, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complejo. Y cuando lo ingieres suele durar el efecto entre 4 a 8 horas, dependiendo de muchos factores, y suele ser más lineal, más tranquilo, va subiendo poco a poco. Cuando haces ambas, ¿no dices? No, cuando tomas ingerido, vale. El viaje es más lineal, más estable, digamos, más narrativo, tienes más visuales, visiones, sobre todo tienes más visiones pues de cuando eras pequeño, de esto, lo otro. Hay gente que ve visualmente, o sea, que ve como una película, puedes ver realmente cosas de otras vidas incluso. Bueno, es más visual, ¿no?, más narrativo, mientras que inhalado es más profundo, más espiritual, hasta cierto punto. Y en Estados Unidos se están haciendo estudios con DMT inyectado, que es, digamos, lo mismo que el inhalado, o sea, es instantáneo, es muy rápido, es muy potente. Te lo pueden ir midiendo para que no te pegue tan duro y mantenerte durante horas y horas y horas. Y hay gente que ha estado ahí a lo mejor 5 horas en una camilla con la gente al lado, médicos y tal, y dicen que es como una experiencia cercana a la muerte, no quieren volver. No querían volver de esa experiencia, estaban en esa muerte.